Comenzamos casi sábado por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Viernes de 19 a 20 horas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? Muy buenas noches, ya avanzando el otoño, ya los días de luz se van achicando y se va agrandando el panorama en relación con la encendida de los calefactores. Esto es algo que está, hay una psicosis alrededor de todo esto, porque en realidad no sabemos cuánto nos va a salir, porque todo va a estar sujeto al precio internacional, así que esperemos que se calmen las aguas en las distintas partes del mundo, lo cual parece bastante difícil, pero es notable cómo ya pasó el año pasado, el anterior, pero este año escucho lamentos sobre el tema de que hay que encender el calefactor, ¿no? Claro, bueno, Pablo, vamos a la columna internacional de Carlos Juncos. Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a una nueva entrega de la columna internacional para el programa Casi Sábado, que se emite todos los viernes a partir de las 19 horas por Radio Graffiti Mar del Plata. Y hablando de nuestra querida Mar del Plata, qué cantidad de días de lluvia, ¿eh? Ha caído agua por demás. Incluso la última noche, la última tormenta fue muy fuerte, que duró toda la noche. Pero bueno, de todos modos ha salido el sol, estamos con días más lindos, cálidos, soleados, y bueno, esperemos que el clima mejore en ese aspecto, aunque la temperatura ha descendido bastante, cosa que es totalmente razonable si consideramos que estamos ya a finales de abril. Increíblemente se está terminando el cuarto mes del año, así que como vemos el tiempo pasa cada vez más rápido. De todas maneras, nuestra ciudad, como siempre, hermosa y con esas playas maravillosas, con ese mar, ese Atlántico Sur espectacular, nos ha brindado los días de lluvia y los días de sol unos magníficos imágenes para enriquecer nuestras retinas. Además de las fotografías que todos disfrutamos de hacer, tanto en los días de tormenta, con esos rayos, con esas luces, como en los días calmos, con esa luz maravillosa que ilumina el cielo de nuestra querida ciudad. Bueno, y ya habiendo hecho esta pequeña introducción, pasemos a hablar sobre las noticias internacionales. Pero me parece que en esta oportunidad, querida Inaya, vamos a empezar con nuestro patio acá, con América Latina, digamos, con el barrio, ¿no? Vamos a empezar acá en el barrio a ver cómo están las cosas. Bueno, bienvenida Inaya y adelante con tu resumen de las noticias más relevantes de esta semana en América Latina. América Latina atraviesa una semana de tensiones diplomáticas, ajustes económicos y movimientos políticos clave. Aquí tienes un resumen de lo más relevante al 23 de abril de 2026. Crisis diplomática y seguridad, Brasil vs Estados Unidos. La relación entre Lula da Silva y la administración de Donald Trump ha llegado a un punto crítico. Lula retiró las credenciales a un agente de seguridad norteamericano en un acto de reciprocidad, intensificando el roce tras el reciente endurecimiento de la política exterior de Washington hacia la región. Tensión en la frontera de México. La presidenta de México ha exigido explicaciones a Washington y al estado de Chihuahua por la presencia de funcionarios estadounidenses en territorio mexicano sin autorización, calificándolo como una violación a la soberanía nacional. Golpe al narcotráfico en México. El ejército detuvo en Durango a 3 hombres de extrema confianza de Aureliano El Guano Guzmán, hermano del Chapo, en un operativo que incluyó la captura de otros 10 miembros del Cártel del Pacífico. Economía y reformas. Colombia y las pensiones. El gobierno de Gustavo Petro ordenó por decreto el traslado de $7.000 millones desde fondos privados hacia la entidad estatal Colpensiones. Las administradoras tienen 30 días hábiles para mover la totalidad de los recursos, lo que ha generado un fuerte debate sobre la seguridad jurídica de los ahorros. Inflación en México. El indicador se situó en 4.53% en abril. Aunque muestra signos de desaceleración, el precio de los combustibles y alimentos básicos sigue presionando el bolsillo de los ciudadanos y las metas del Banco de México.
Otros hechos destacados. Argentina. La justicia profundiza investigaciones sobre préstamos millonarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios vinculados al oficialismo. Al mismo tiempo, informes locales alertan sobre una crisis educativa crítica, señalando que el 42% de los jóvenes en barrios populares ha abandonado la escuela. Justicia en Panamá. Un nuevo revés judicial para el expresidente Ricardo Martinelli, luego de que la Corte validara su sentencia de 128 meses de prisión por blanqueo de capitales. Fútbol y política. Quito, Ecuador, es hoy la sede del Congreso de la Conmebol, con la presencia de Gianni Infantino, FIFA, en medio de discusiones sobre la organización de los próximos torneos continentales. Como siempre, muy bueno tu informe, Inaya. Hay algunos temas que, sinceramente, el tema de este funcionario del gobierno nacional que obtiene préstamos millonarios, es vergonzoso, no sé cómo ese personaje todavía sigue estando en el gobierno y cómo todavía no se ha tomado ninguna medida para clarificar esa situación, porque es realmente vergonzoso, pero en Argentina no me extraña para nada. Lo que me llama mucho la atención es esta decisión de Petro de cambiar las pensiones, ¿no? Que es una cosa bastante complicada, me parece que requiere una explicación un poco más profunda. De todos modos, ahora lo vemos de vuelta, Inaya. Y la otra cuestión es esta situación en Brasil, ¿no? Esta situación con Brasil, mejor dicho, entre Brasil y Estados Unidos, que es realmente preocupante. No entiendo bien cómo es esto. ¿Podrías explicarme un poco qué ha pasado ahí? Es comprensible que el caso de Alexandre Ramagem genere confusión, porque es una mezcla de espionaje, política doméstica brasileña y un choque frontal de soberanías con Estados Unidos. Para entenderlo bien, hay que separar el por qué lo buscan en Brasil de por qué se convirtió en un problema con Trump. 1. ¿Quién es Alexandre Ramagem? Ramagem es un delegado de la Policía Federal que fue el director de la ABIN, agencia de inteligencia brasileira, durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Es un hombre de extrema confianza del expresidente. 2. El origen del conflicto, el caso First Mile. La justicia brasileña, liderada por el juez Alexandre de Moraes, lo investiga por crear una supuesta ABIN paralela. Se le acusa de espionaje ilegal, usar un software israelí llamado First Mile para rastrear la ubicación de miles de personas, políticos opositores, jueces y periodistas, mediante sus celulares, sin autorización judicial. Obstrucción. Supuestamente usar la estructura del Estado para blindar a los hijos de Bolsonaro de investigaciones judiciales. 3. La fuga y el pedido de asilo. Cuando la presión judicial aumentó en Brasil, con allanamientos a sus oficinas y casas, Ramagem salió del país y se refugió en Florida. El argumento de Ramagem dice ser un perseguido político de una dictadura judicial en Brasil y que no tiene garantías para un juicio justo. La reacción de Trump. El gobierno de Estados Unidos ha adoptado una postura de protección hacia los aliados de Bolsonaro. Al no extraditarlo de inmediato y permitir que el proceso de asilo avance, Washington envió un mensaje de deslegitimación hacia el sistema judicial brasileño. 4. ¿Por qué escaló a crisis diplomática esta semana? Aquí es donde entra la parte de los agentes que mencionábamos antes. 1. El choque de agencias. La policía de Brasil intentó obtener información sobre el paradero exacto de Ramagem mediante canales informales con agentes estadounidenses en Brasil. 2. La represalia de Trump. Washington consideró que los agentes brasileños en Estados Unidos estaban espiando en suelo americano para capturar a Ramagem y expulsó a un delegado brasileño. 3. El ojo por ojo de Lula. Lula respondió retirando las credenciales a un agente clave de Estados Unidos en Brasilia, rompiendo la cooperación histórica en inteligencia. El fondo de la cuestión. Para Lula, Ramagem es un criminal que debe rendir cuentas por violar la privacidad de los ciudadanos. Para Trump, Ramagem es un patriota perseguido por un gobierno de izquierda. Ahora entiendo un poco mejor, pero como vemos, la situación entre Brasil y Estados Unidos está muy compleja, está muy difícil, y la verdad es que no es muy alentador, ¿no? Sobre todo si consideramos que este Estados Unidos está metiendo la nariz en todas partes, ¿no? Digamos, todavía tiene abierto el frente de Irán, que es un conflicto que no se ha resuelto de ninguna manera, por más que haya grandes discursos, no se ha terminado de resolver todavía. Y por otro lado, esta vigilancia que ha extremado sobre Cuba, ¿no? Que también se la tiene jurada, digamos, Trump, como para recuperar el territorio americano, esto de la vieja política de América para los americanos, ¿qué quiere decir América para los norteamericanos, ¿no?
Bueno, ¿qué me podés decir de eso, Inaya? ¿Qué sabes sobre la vigilancia en Cuba? La situación entre Cuba y Estados Unidos en este abril de 2026 es de una tensión máxima, marcada por una vigilancia que ha pasado de ser puramente electrónica a convertirse en una presión económica y naval directa. Aquí tienes los puntos clave de lo que está ocurriendo. 1. El bloqueo de combustible y vigilancia naval. La administración de Donald Trump ha intensificado la vigilancia sobre las costas cubanas no solo para espiar comunicaciones, sino para interceptar suministros. Vigilancia de petroleros. Estados Unidos mantiene un monitoreo constante sobre cualquier buque que transporte petróleo a la isla. Recientemente, se han bloqueado cargamentos de la empresa mexicana Pemex bajo la amenaza de imponer aranceles a los países que ayuden a Cuba. El objetivo, esta vigilancia activa, busca forzar la renuncia de Miguel Díaz-Canel mediante una asfixia energética que ya ha provocado apagones masivos y la reducción de la jornada laboral en la isla. 2. El factor China, la inteligencia de señales, SIGINT. El mayor punto de fricción en cuanto a espionaje es la presencia de estaciones de escucha chinas en suelo cubano. Base de Bejucal. Informes recientes de inteligencia, confirmados por centros como el CSIS, muestran una modernización en las instalaciones de Bejucal, cerca de La Habana. Se han detectado nuevas antenas CDAA, diseñadas para interceptar comunicaciones militares y comerciales de Estados Unidos. Vigilancia espacial. Se sospecha que estas bases no solo escuchan llamadas o correos, sino que también monitorean lanzamientos espaciales desde Cabo Cañaveral y actividades de los satélites estadounidenses. 3. Estado de emergencia nacional. Desde finales de enero de 2026, Estados Unidos declaró una emergencia nacional respecto a Cuba. Esta orden ejecutiva otorga poderes especiales para monitorear e interceptar cualquier transacción o movimiento que se considere una amenaza a la seguridad nacional. El gobierno cubano, por su parte, denuncia que esta vigilancia es una violación a su soberanía y ha incrementado su propia vigilancia interna, reportando la detención de personas acusadas de colaborar con la inteligencia estadounidense en logística para sabotajes. Bueno, como vemos, la bronca no es solamente en otro lado, también en nuestro barrio, ¿eh? Como siempre, amigos, se nos ha agotado el tiempo. Gracias, Inaya, por tu información y por tus comentarios, y nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. Paranoia total en La Rosada. Anularon las acreditaciones de todos los periodistas. Impidieron la entrada de los periodistas con el argumento de una filmación subrepticia con Ray-Ban en los pasillos de La Rosada. Los Ray-Ban son lentes que tienen una cámara incorporada. En un clima de paranoia total, el gobierno decidió sacarle la acreditación a todos los periodistas que cubren en Casa Rosada y cerrar la sala de periodistas. No hay otro antecedente similar en los últimos 50 años, ni siquiera en la dictadura. Los periodistas ingresan a la Casa de Gobierno con su huella dactilar, pero el jueves se les prohibió el acceso a horas de la reunión de Javier Milei con Peter Thiel, el creador de la empresa de ciberespionaje Palantir, ícono de la derecha libertaria global que supuestamente está interesado en ver de cerca el fenómeno mileísta. La explicación formal brindada desde el gobierno fue que dejaron sin efecto la prórroga que extendía durante abril las acreditaciones vencidas el 31 de marzo. 3 semanas atrás, el oficialismo utilizó un controvertido informe que daba cuenta de acciones de propaganda rusas que buscaban desestabilizar a Milei para quitarle la acreditación a algunos medios durante más de 15 días. Ahora, según trascendió, el gobierno decidió suspender las acreditaciones luego de que un equipo de TN filmara algunos pasillos de la Casa de Gobierno sin
autorización con estos lentes Ray-Ban que tienen cámara. Un chiche que no termina de instalarse en el consumo masivo, pese a los esfuerzos de las grandes empresas tecnológicas. El gobierno, siempre dispuesto para atacar a los periodistas, denunció penalmente a Ignacio Salerno y a Luciana Geuna. Milei lo llamó basuras repugnantes. Días atrás, el gobierno planea enviar un proyecto al Congreso para que los periodistas presenten declaraciones juradas como si fueran funcionarios. Pablo, vamos a tu nota en Cazador de Noticias. La política energética beneficia a las grandes petroleras y deja al pueblo con los pasivos. Este artículo resume la postura crítica de Pablo Aceto Aún, referente del socialismo auténtico en Mar del Plata, frente al rumbo energético actual de Argentina. Su análisis se centra en lo que denomina una transferencia de recursos desde el Estado y los ciudadanos hacia el sector corporativo hidrocarburífero. Aquí te presento los puntos clave de su denuncia para analizarla con mayor claridad. Ejes de la crítica de Pablo Aceto. Modelo exportador VS consumo interno. Aceto sostiene que el enfoque en vaca muerta busca la exportación masiva. El riesgo principal, según él, es la paridad de exportación, que los argentinos paguen el combustible a precio internacional en dólares, a pesar de que se produce localmente. Impacto en la industria nacional. Al eliminar las ventajas competitivas de tener energía barata, las industrias locales pierden rentabilidad frente a competidores externos, lo que afecta el empleo y el desarrollo económico. El rol de los subsidios. El dirigente cuestiona que el Estado financia al sector privado. Cita como ejemplo que el 25% del impuesto a la riqueza se destinó a las petroleras, considerando que esos fondos deberían tener fines más sociales o distributivos, pasivos ambientales y económicos. Finalmente, advierte que mientras las empresas retiran las ganancias, el país se queda con el daño ambiental y las deudas económicas derivadas de este modelo extractivo. Contexto. ¿Qué es la CEPH? Para entender mejor el reclamo, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, CEPH, es la entidad que agrupa a los pesos pesados del sector, incluyendo a YPF, PAE, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Sus informes suelen marcar la hoja de ruta que luego se debate en el Congreso o el Ejecutivo, especialmente en leyes como el RIGI, régimen de incentivo para grandes inversiones. Análisis de la situación. La tensión que plantea Aceto es el dilema histórico de la energía en Argentina. 1. Visión de las empresas. Argumentan que sin precios internacionales y libertad de exportación no hay inversión suficiente para extraer el recurso. 2. Visión de Aceto / socialismo. Argumentan que el recurso es propiedad de la nación y debe ser una herramienta de soberanía y desarrollo barato para el pueblo, no un simple commodity de exportación. Para profundizar en el tema de las tarifas desde la óptica de Pablo Aceto, es necesario entender su concepto de soberanía energética frente al modelo de energía como commodity. La visión de Aceto sobre las tarifas no se limita a si el número en la factura es alto o bajo, sino a cómo se compone ese precio y a quién beneficia ese flujo de dinero. Aquí los puntos centrales de su postura. 1. El desacople de los costos de producción. Aceto sostiene que Argentina produce energía, especialmente gas en vaca muerta, a costos locales, especificados y competitivos. Sin embargo, la política actual busca la paridad de exportación. La crítica. Si producir 1 millón de BTU cuesta, por ejemplo, $3 en Argentina, Aceto cuestiona por qué el usuario argentino debe pagarlo a $7 u $8 solo porque ese es el precio en el mercado internacional, guerra en Ucrania, demanda europea, etc. La consecuencia. Las tarifas dejan de ser un servicio público basado en el costo de prestación más una ganancia razonable, para convertirse en un mecanismo de renta extraordinaria para las petroleras. 2. La dolarización de la vida cotidiana. Para el dirigente del PSA, permitir que las petroleras fijen precios internacionales impacta directamente en la inflación. Efecto cascada. No es solo la factura de gas o luz del hogar.
Al aumentar el combustible y la energía industrial a niveles internacionales, sube el costo del transporte de alimentos y la producción de bienes básicos. Visión social. Aceto argumenta que esto extrae riqueza de los sectores asalariados, que pagan en pesos para dolarizar las ganancias de empresas como las agrupadas en la CEPH. 3. El subsidio invertido. A menudo se habla de que el Estado subsidia a los usuarios para que no paguen tanto. La visión de Aceto invierte esta lógica. Él sostiene que el Estado, a través de programas como el Plan Gas o incentivos fiscales, subsidia la rentabilidad de las empresas. Menciona que se le pide un sacrificio al pueblo, vía tarifas altas o impuestos como el de la riqueza, para financiar infraestructura, gasoductos, que luego queda al servicio de la exportación privada, sin que eso se traduzca en una baja de tarifas para el mercado interno. 4. La energía como herramienta de desarrollo. Para Aceto, las tarifas deberían ser una ventaja comparativa para la industria nacional. Competitividad. Si Argentina tiene el segundo reservorio de gas no convencional del mundo, las fábricas argentinas deberían tener la energía más barata de la región para poder competir y exportar productos con valor agregado. Trabajo argentino. El modelo actual. Al igualar las tarifas internas con las externas, se anula esa ventaja, condenando a la industria local al cierre o a la pérdida de competitividad, transformando a la Argentina en un mero exportador de materia prima, gas/petróleo, e importador de productos manufacturados. Resumen de la posición de Aceto sobre las tarifas. Factor: modelo que critica Aceto. Modelo que propone Aceto. Referencia de precio. Precio internacional. Dólares. Costo de producción nacional. Pesos. Objetivo: maximizar exportaciones y divisas. Fomentar la industria y el bienestar social. Rol del Estado: garante de la rentabilidad empresarial. Garante del acceso al servicio público. Uso de recursos, generar ganancias para accionistas, palanca de desarrollo económico interno. En conclusión, para Aceto, la suba de tarifas bajo el modelo actual es una decisión política de transferencia de ingresos. Se le quita poder adquisitivo al pueblo para garantizar que las petroleras tengan márgenes de ganancia globales, ignorando que el recurso, el hidrocarburo bajo el suelo, pertenece constitucionalmente a las provincias y, por extensión, a la nación. Según informe de la UCA, 6 de cada 10 niños son pobres y el 30% no come regularmente. El reciente relevamiento del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, UCA, reveló que 6 de cada 10 niños y adolescentes del país se encuentra bajo la línea de pobreza. La carencia más urgente que señala el informe es la falta de alimentos. Según los datos recopilados por la UCA, en 2025, la pobreza infantil es el drama estructural más grave del país y afecta al 53,6% de los niños, niñas y adolescentes. A pesar de oscilaciones estadísticas, el informe confirma que más de la mitad de la infancia argentina nace y crece en hogares que no logran cubrir sus necesidades básicas. El informe detalla que el 28,8% de los niños experimenta inseguridad alimentaria, una cifra que revela la incapacidad de las familias para garantizar una nutrición adecuada. La situación escala a niveles críticos cuando se analiza la inseguridad alimentaria severa, que alcanza al 13,2% de los chicos. Esta vulnerabilidad extrema empujó la existencia alimentaria a un récord histórico. Actualmente, el 64,8% de los niños depende de comedores escolares, comunitarios o de la tarjeta alimentar para poder comer. Esta red de contención es la única barrera que evita un estallido aún mayor de la indigencia infantil
que hoy se sitúa en el 10,7%. La pobreza en la niñez trasciende el ingreso monetario y se manifiesta en privaciones que marcan el futuro. El relevamiento de la UCA advierte que la crisis económica ha forzado a las familias a postergar cuidados básicos. El 19,8% de los menores dejó de atenderse con un médico por falta de recursos económicos, lo que representa un riesgo directo para la salud infantil. Bien, dejamos acá y vamos a la columna de Alberto Cortés. Carlos Matos. Carlos Matos. Perdón, Carlos Matos. El gobierno sigue deslomándose contra el sector de personas con discapacidad. Hola Pablo, ¿qué tal Gloria? ¿Cómo estás Carlos? El miércoles 22 a las 11 de la mañana, en todas las plazas del país, en cada pueblo, en cada ciudad, en aquellos lugares donde el colectivo de personas con discapacidad, las organizaciones, hogares, centros de día, existen, se movilizaron hacia los centros cívicos, frente a los municipios o frente a la parroquia principal o a la catedral o a los lugares de culto conocidos por ese pueblo o ciudad. El descaro con el que este gobierno ataca y estigmatiza al sector de personas con discapacidad no tiene antecedentes. La ley de emergencia en discapacidad, vetada por el presidente, nuevamente votada, promulgada por el presidente porque ya no le quedó otra, luego fue suspendida. Medida totalmente inconstitucional. Ahora pretende presentar un proyecto con un título fraudulento. Un proyecto de ley contra el fraude de las pensiones por invalidez. Habla de fraude de pensiones por invalidez y mete un montón de cuestiones que nada tienen que ver con las pensiones por discapacidad. Hemos explicado numerosas veces en estos micrófonos que la pensión por discapacidad y la pensión por incapacidad laboral son dos cosas diferentes. La pensión por incapacidad laboral se refiere a aquellas personas que no pueden trabajar, en tanto que la pensión por discapacidad le corresponde a las personas con discapacidad que también trabajan. Dijimos, son conceptos diferentes. La ley de emergencia en discapacidad crea la pensión por discapacidad, que es diferente de la pensión por incapacidad laboral. ¿Cuál es el sentido de la pensión por discapacidad? ¿Y por qué es legítimo que una persona con discapacidad que trabaje perciba esa pensión? Hay que recordar aquel viejo principio que a igual trabajo, igual remuneración. Es decir, si una persona sin discapacidad y una persona con discapacidad realizan el mismo trabajo, con la misma carga horaria, con las mismas competencias, etcétera, etcétera, es lógico que perciban lo mismo. Pero por otro lado, la persona con discapacidad tiene una serie de gastos que la persona sin discapacidad no tiene. Entonces, esa pensión sirve para nivelar esas condiciones. La persona con discapacidad que trabaja se enriquece al percibir una pensión por discapacidad, aunque esté trabajando. No, de ninguna manera, porque esa pensión cubre gastos específicos de la discapacidad. Imaginémonos, por ejemplo,
puede ser así, o pueden ocurrir muchos otros ejemplos, que la persona con discapacidad en su desenvolvimiento diario requiere de cierta tecnología informática, o, por ejemplo, mantenimiento permanente de una silla de ruedas con propulsión eléctrica. La realidad es que apenas la pensión por discapacidad alcanzaría a cubrir algunos gastos, de manera que la persona con discapacidad no acumula absolutamente nada. Ese es uno de los puntos. El otro punto, verdaderamente grave, es querer entrar a sangre y fuego contra el sistema de prestaciones, rompiendo el nomenclador único, etcétera, etcétera, etcétera. Es verdaderamente increíble porque para trabajar en una legislación en materia de discapacidad, en la, entre comillas, nueva ley de discapacidad, se debería recurrir a mecanismos consultivos. Ya se había empezado a hacer eso en el gobierno anterior, pero hay que decir que fue insuficiente. Son importantes las audiencias públicas. El principio de nada sobre nosotros sin nosotros no solo no se respeta, sino que se ignora y pretende desconocerse. Vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar este gobierno. Mientras tanto, las personas con discapacidad y nuestras organizaciones seguimos alerta y en lucha. Muchas gracias, Carlos Matos. Fuerte caída de la actividad económica. Caputo le echó la culpa a los feriados. El EMAE, estimador mensual de actividad económica, se desplomó 2,6 en febrero. Caputo argumentó que el mes tuvo menos días hábiles que el año anterior y además un paro general. La economía cayó en febrero y el gobierno chocó de frente con los datos duros, mientras se insiste con una narrativa de crecimiento sostenido. El estimador mensual de actividad económica registró una baja de 2,1% interanual y un desplome de 2,6% respecto de enero. El detalle confirma que el problema no es marginal. 8 sectores crecieron, pero 7 cayeron y lo hicieron en áreas clave. La industria manufacturera se hundió 8,7% interanual y el comercio retrocedió 7%. Entre ambos explican la mayor parte del deterioro del índice. Es una escena conocida, los sectores que dependen del mercado interno siguen en rojo. En contraste, el empuje volvió a concentrarse en pocos motores. Minería y agro crecieron cerca de 10% interanual, pero el mapa es desigual. 2 o 3 sectores tiran del carro mientras el resto viaja como puede, atado a una economía que no logra traccionar de forma homogénea. Más del 67% del crecimiento se explica por sectores muy puntuales, mientras las ramas vinculadas al consumo interno siguen rezagadas. En otras palabras, hay expansión, pero no alcanza a convertirse en recuperación generalizada. La consultora LSG advirtió que la actividad se desplomó en febrero y volvió a niveles de julio del 2025. También remarcó que la demanda interna no logra consolidarse, golpeada por la caída del poder adquisitivo y la retracción del crédito. El consumo además se desplaza
hacia importados en un contexto de apertura y tipo de cambio apreciado. Frente a estos datos, el ministro Caputo buscó relativizar la caída. Argumentó que febrero tuvo menos días hábiles que el año anterior y que estuvo atravesado por un paro general. El contraste con el relato oficial quedó aún más expuesto por el posteo de Javier Lanari en la víspera al conocerse el dato. El funcionario celebró que la economía habría crecido 4,4% en 2025 y proyectó otro año de expansión. El problema es que ese optimismo chocó con la caída concreta del nivel de actividad. Muy bien, vamos ahora sí a la columna de Alberto Cortés. El documento Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, diciembre de 2025, del Departamento de Estado, y el del de Guerra, Estrategia de Defensa Nacional, enero 2026, hacen explícita la intención de reforzar su control sobre toda América Latina y el Caribe. Más allá de los innumerables mecanismos de injerencia que poseen en todos los países, resultan claves los resultados electorales en cada uno de ellos, siempre en articulación con las fuerzas oligárquicas de cada país y, a veces, de los países vecinos. Ello se vio en las elecciones parlamentarias de Argentina, donde las intervenciones financieras de Trump y su secretario del Tesoro lograron revertir una casi segura derrota del mileísmo. También en las de Honduras. En este caso, a las declaraciones de Trump se sumó la llegada en vísperas de la elección a los teléfonos de todas las familias receptoras de remesas desde los Estados Unidos, recursos muy importantes para ese país y mucho más para cada una de esas familias, de la amenaza del corte de las remesas si votaban por la candidata del oficialista Partido Libre, Rixi Moncada. Los bancos, integrados a un sistema manejado en última instancia por el gobierno norteamericano, proveyeron la lista de familias blanco de los mensajes. Todo esto no alcanzó para que ganara el candidato favorito de Trump, y entonces se omitió el cómputo del voto en algunas regiones hasta alcanzar el resultado deseado. El Consejo Nacional Electoral, responsable de esta maniobra, estaba integrado por 3 miembros, uno por cada uno de los partidos principales. El del Partido Libre, Marlon Ochoa, lo denunció y fue destituido y amenazado de muerte por ello, debiendo exiliarse. En Ecuador, en la primera vuelta de las presidenciales de 2025, empataron, menos de 0,2% de diferencia, Daniel Noboa y Luisa González, candidata del correísmo. El primero, hijo del empresario más rico del país, que había intentado infructuosamente 4 veces llegar a la presidencia, había sido electo en 2023 para completar el periodo presidencial tras la muerte cruzada, destitución constitucional simultánea de presidente y Congreso, nucleando en el balotaje a todo el anticorreísmo, muy estigmatizado por la prensa hegemónica y los 2 últimos gobiernos neoliberales. Para la segunda vuelta, el tercer candidato, Leónidas Issa, de los pueblos originarios, más del 5% en primera vuelta, dio su apoyo a Luisa González, que era ganadora cantada. El Consejo Nacional Electoral, CNE, dio el triunfo a Noboa. ¿Cómo se consiguió? La boleta del balotaje estaba diseñada para que, al doblarse, las marcas de los 2 candidatos quedaran exactamente enfrentadas. En algunas regiones se usó un tipo de tinta tal que, al doblar y apretar la boleta, la marca pasaba de un candidato al otro. Esto fue verificado por una empresa especializada. Pero el CNE se negó a revisar los resultados. Ahora ese mismo CNE proscribió a Revolución Ciudadana, correísmo, y varios partidos más, la mayoría de izquierda, pero también algunos de derecha, para participar en las próximas elecciones municipales, en las que Noboa pretende hacerse de las alcaldías de las principales ciudades, objetivo imposible sin esas proscripciones. Noboa participó en marzo, junto a Milei entre otros, en la reunión en Estados Unidos para lanzar el Escudo de las Américas, de los gobiernos más sumisos a Washington. Es probable que allí se haya conversado sobre Colombia, que tiene la primera vuelta para sus elecciones presidenciales el 31 de mayo.
En esas elecciones es favorito el senador Iván Cepeda por el pacto histórico, que alcanzó gran notoriedad al lograr judicialmente la condena al histórico capomafia del paramilitarismo y la ultraderecha, el expresidente Álvaro Uribe. No solo en todas las encuestas, sino en los grandes actos de campaña, hasta en bastiones de la derecha como Bucaramanga, las multitudes convocadas por Cepeda y su vice, Aida Quilcué, senadora y líder de los pueblos originarios, preanuncian una muy probable mayoría. Cabe recordar que en ese país no hay reelección presidencial, aunque Uribe y su sucesor lograron forzar la Constitución y ser reelectos. El 8 de marzo se realizaron las elecciones legislativas, en las que el pacto histórico sumó varias bancas más en ambas cámaras. También entraron legisladores de otras fuerzas progresistas, habilitando futuras alianzas parlamentarias. Simultáneamente se realizó la Gran Consulta por Colombia, una especie de primaria encuesta que simplificó candidaturas para mayo. La participación allí de Iván Cepeda, el favorito, fue impedida absurdamente por el CNE, que lo obligó a ir directamente a mayo, sin poder mostrar previamente su potencia electoral. El apoyo a Cepeda refleja también el prestigio del actual presidente, Petro, del mismo espacio, que logró algunos avances sociales a pesar del enorme obstruccionismo del aparato legislativo y judicial de la oligarquía, que había gobernado el país, más allá de algunos matices, desde la renuncia y muerte de Simón Bolívar en 1830. Ese obstruccionismo se agudiza ahora en vísperas de una elección que el pacto histórico aspira a ganar en primera vuelta, mitad más uno de los votos, dado que asegura la confluencia en una eventual segunda vuelta de Paloma Valencia, derecha tirando a ultra, y Abelardo de la Espriella, ultraderecha. A la prensa hegemónica y las trabas institucionales se suman un aumento de la violencia. Es histórica la vinculación de los grupos violentos y mafiosos con la derecha colombiana. Bloqueos de ruta, con la excusa de temas que en realidad son locales, y sobre todo el intento de desestabilización externa. Petro denunció también un pacto entre de la Espriella y la empresa colombiana Thomas Gregg & Sons, encargada del software electoral, pero la justicia le prohibió hablar de fraude. El hostigamiento externo proviene principalmente del gobierno de Noboa, que, casualmente en este momento, acusa a Petro de no hacer lo suficiente para combatir el narcotráfico en la frontera común. Paradójicamente, la acusación proviene de un miembro de la familia dueña de Noboa Trading, acusada no menos de 8 veces de embarque de cocaína, y cuando el cabecilla de la organización criminal Los Triguerones, William Alcibar Bautista, acaba de declarar que financió y movilizó la campaña de Noboa. El gobierno ecuatoriano bombardeó zonas fronterizas, incluido el territorio colombiano. Además, impuso aranceles que fue subiendo hasta el 100% a los productos importados de Colombia, que son parte sustancial del comercio exterior ecuatoriano y especialmente de sus regiones limítrofes, provocando importantes daños a las economías, especialmente a la ecuatoriana, e incentivando notablemente el crecimiento del contrabando y las economías ilícitas. El presidente colombiano respondió bajando al 0% los esenciales desde Ecuador y apuntando a aumentar la relación con Venezuela. También Noboa se montó en el reclamo de Petro por la salud y la libertad del ex vicepresidente Jorge Glass, en serio riesgo de vida en una cárcel ecuatoriana de máxima seguridad como preso político, quien es también ciudadano colombiano. Cabe recordar que Glass fue secuestrado invadiendo la Embajada de México en violación de toda la legislación internacional. Es de esperar que las provocaciones del narcodictador ecuatoriano contra Colombia se mantengan y acrecienten, ya que está haciendo el trabajo sucio a los Estados Unidos para tratar de generar inestabilidad en Colombia y erosionar los votos del pacto histórico. De los Estados Unidos, en especial bajo Trump y sus aliados en el continente, lejos de esperar la promoción que históricamente han alardeado de la democracia, lo que se ve por todas partes es intenciones de reemplazar la voluntad de los pueblos por las órdenes de Washington. Nos vamos. Recordamos que los miércoles estamos con Prohibido Olvidar de 9 a 10 horas y los viernes con Casi Sábado de 19 a 20 horas por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Nos despedimos con el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical. Vamos a escuchar a Mercedes Sosa, Valderrama, saludos para todos.